Hola, soy Arturo, estudiante de medicina en la Universidad del Atlántico, y hoy quiero hablarte de algo que atraviesa nuestra historia, nuestras calles y hasta nuestras cicatrices, el conflicto armado en Colombia. ¿Y cómo podemos imaginar un país donde la paz no sea un sueño, sino un hábito? Bueno, vamos a hablar del origen y la evolución del conflicto armado. Para entender dónde estamos hay que mirar de dónde venimos. El conflicto armado colombiano no nació de la noche a la mañana. Se fue formado por una mezcla peligrosa, desigualdad profunda, tierras concentradas en pocas manos, exclusión política, pobreza rural y una tensión histórica entre partidos. En los años 50 vivimos la violencia, una guerra entre liberales y conservadores que dejó cientos de miles de muertos. Esa violencia sin resolver creó el terreno perfecto para que surgieran las guerrillas, las FARC en 1964, el ELN un año después y más adelante el M-19 y otros grupos menores. Con los años, el conflicto se volvió aún más enredado. Entraron actores como los paramilitares, el narcotráfico, mafias locales y fuerzas estatales irresponsables, cada uno con sus intereses: control territorial, rentas ilegales, poder político y las comunidades, siempre en medio, poniendo los muertos, el miedo y los desplazamientos. Bueno, también vamos a hablar de los procesos de paz que han surgido desde 1980 hasta hoy. Colombia ha intentado buscar la paz varias veces. Algunos dejaron huellas profundas, otras quedaron a medias. En los años 80, el gobierno de Belisario Betancourt abrió la puerta a diálogos con la FARC y el M-19, aunque no prosperaron como se esperaba. En 1990 llegó un punto clave: el desarme del M-19. Ese proceso permitió una de las cosas más importantes en la historia reciente: la Constitución del 91, que amplió derechos, abrió la participación política y modernizó el Estado. Luego vinieron intentos fallidos como el proceso de Caguán entre 1998 y 2002, donde las FARC no dejaron las armas y el país perdió confianza. Pero en 2016 hubo un antes y un después. El acuerdo de paz entre el gobierno Santos y las FARC-EP, ahí sí hubo una dejación real de armas, una reintegración organizada y una apuesta institucional completa. Limitaciones, sí, muchas. Implementación lenta, dificultades de seguridad en territorios, presencia de disidencias, logros también enormes: menos homicidios, menos secuestros, menos combates y un sistema de justicia transicional único en el mundo. SIBJRNR y el papel de la JIP. El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, o sea, el SIBJRNR, es como un rompecabezas que reúne 4 piezas para que el país pueda cerrar heridas sin esconderlas. La JIP administra la justicia transicional, investiga crímenes graves y da sanciones restaurativas a cambio de verdad completa. La Comisión de la Verdad recoge testimonios del conflicto para contar lo que pasó, cómo pasó y por qué pasó. La unidad de búsqueda trabaja por encontrar a las miles de personas dadas por desaparecidas. Las medidas de reparación buscan reconocer y compensar a las víctimas: restitución de tierras, indemnizaciones, actos simbólicos, entre otras cosas. El corazón de este sistema es simple: sin verdad no hay justicia, sin justicia no hay confianza, y sin confianza la paz se rompe. Ahora voy a hacer una reflexión personal que tiene que ver con la Unión Atlántico como un territorio de paz. Yo estudio en la Universidad del Atlántico, una institución que tiene historia de lucha, protestas, debates y sueños, pero también carga heridas: violencia política, estigmatización, divisiones internas. Si hablamos de paz total,
La universidad no puede ser solo un lugar para estudiar. Tiene que ser un espacio donde aprendamos a escucharnos, donde las diferencias no sean amenazas, donde las discusiones no terminen en violencia. Creo que la Unión Atlántico puede consolidarse como territorio de paz si se enfocan en tres cosas. Primero, una educación crítica que enseñe a pensar, no a repetir. Segundo, un acompañamiento emocional real para estudiantes que viven violencia en sus barrios o sus casas. Y tercero, espacios donde la participación no sea peligrosa, sino constructiva. Debates, arte, investigación y liderazgo juvenil. Al final, la paz empieza chiquita, en cómo nos tratamos, cómo hablamos, cómo resolvemos un problema sin convertir al otro en nuestro enemigo. Colombia es un país que ha llorado demasiado, pero también es un país que insiste, que separa, que crea y que sueña. La paz no es un regalo, es una decisión diaria. Gracias por ver este espacio. Ojalá este diálogo siga vivo, porque la memoria es la brújula y la paz es el camino. Al final, hablar de memoria y verdad y justicia no es solo quedarnos atrapados en el pasado, sino aprender de él para no repetirlo. El conflicto armado dejó heridas profundas, pero también nos mostró que Colombia tiene una capacidad inmensa de recomponerse, de dialogar y de intentar la paz una y otra vez. El sistema integral y la JIT son pasos imperfectos, sí, pero necesarios para sanar. Y si algo tengo claro es que la paz no se firma solo en un acuerdo, se construye en las universidades, en los barrios, en las conversaciones incómodas y en la forma en que nos tratamos cada día. Somos una generación que heredó un país fracturado, pero también una generación que puede coser lo distinto. La paz no es solo un destino, es una decisión y empieza aquí.